Bien, presidente. La sesión de hoy día, voy a hacer presente la cuenta, presidente. Perfecto. Ya. La cuenta de la sesión de hoy día es la siguiente, señoras y señores senadores. Se ha ingresado un proyecto de ley, que es la moción del honorable senador señor Chaguán, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que permite el voto postal en situaciones de crisis sanitaria que indica. En segundo lugar, se han recibido el siguiente oficio de la Sala del Senado, mediante el que pide que se discuta a la brevedad posible el proyecto de ley en tercer trámite constitucional que modifica las leyes 19.968 y 20.066 para incorporar una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático. Hago presente a sus señorías que el presidente de la comisión ya ha impartido instrucciones para que esta iniciativa se vea el próximo viernes en la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Estamos en tercer trámite constitucional y que lo que tenemos que examinar son las enmiendas que hizo la Cámara de Diputados. En una primera lectura que ha hecho la Secretaría respecto a esta materia, podemos informar que si hubiera acuerdo, que sería en general de fácil despacho. Comunicaciones. Se ha recibido una comunicación de un grupo de organizaciones y personas naturales mediante la que solicitan que no se acoja a una indicación que reduce los cupos reservados para las personas en situación de discapacidad en el marco de la discusión en particular del proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de pueblos originarios en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva constitución política de la República. Recuerdo a sus señorías que esa materia se está viendo los días miércoles en sesiones de comisión. Eso respecto de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Te ofrece la palabra? Presidente. Rodrigo. Solo para recordarle nomás cuando lo tenga bien que podamos avanzar con el proyecto de firma electrónica en los pagarés. Un recordatorio nomás que lo habíamos conversado la semana pasada para que el secretario ahí de la Secretaría lo tenga anotado. Perfecto, Rodrigo. En la misma línea para nuestra discusión, con la cantidad de proyectos que nosotros estamos dándole un énfasis de 2 días al Código de Agua. El día tercero, que es el miércoles, estamos viendo escaños reservados, y el viernes, por una situación especial, estamos viendo la situación de este proyecto de medidas de control electrónicas de cumplimiento de resoluciones judiciales. Lo que sería bueno, secretario, es poder ver de qué manera vamos también dentro de la semana pudiendo ver algunos proyectos que son no de la contingencia, y creo que cabe absolutamente el proyecto que señala el senador Galilea en esa línea, poder ver cuándo lo podemos incorporar. Presidente. Vale. Sí, solo complementando, no sé, mi insistencia tenía que ver porque yo lo miro como contribuidor ese proyecto al tema de la contingencia, porque justamente impediría asistencia a notaría, facilitaría mucho la cosa. Y como creo que tiene un avance un avance grande, efectuado, a lo mejor podría ser muy rápido, simplemente. Sí, por eso, Rodrigo, vamos a verlo de la mejor manera para abordarlo en la línea que tú señalas, no de fácil despacho. A mí no me gusta el concepto de fácil despacho porque nunca lo son, pero de urgencia. Y también recordemos y les pediría ahí también a través de sus comités que nos ayuden. Estamos en la sala con el proyecto que firmamos transversalmente en la comisión de mejoras de la tramitación judicial. Es un proyecto que votamos por unanimidad, estimados colegas, y también lo importante es que eso vuelva de la sala lo antes posible para poder despacharlo. Está en tabla, eso está en tabla, presidente. Sí, lo importante es que se mantenga. Tú sabes que se cambian al inicio de las sesiones, hay mucha creatividad y se cambian las tablas con bastante premura.
Y estoy de acuerdo con usted, en que el fácil despacho solo ha quedado ya, es una especie de metáfora simplemente. Sí, claro. Vale. Saludar ahí a nuestros invitados. Veo a Alfredo Moreno, ministro, un gusto. A Óscar, a Carlos y a los equipos que nos han acompañado en todas estas sesiones. Y si no hay más palabras pedidas, pasaríamos, el señor secretario, a la orden del día. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, la tabla de la sesión del lunes 31 de agosto del año en curso está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. A esta sesión han sido especialmente invitados el ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, que viene acompañado por el asesor legislativo, señor Nicolás Rodríguez. De la Dirección General de Agua, su director, el señor Orcas Cristi, y el jefe de la División Legal, el señor Eduardo Pérez. Y el exdirector general de Agua, señor Carlos Esteves. Y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El subsecretario, señor Juan Osa, se excusó, pero va a asistir como oyente el abogado asesor, don Federico Ureta. Eso respecto de la cuenta, de la tabla, señor presidente. Gracias. Lo que nosotros teníamos, estimados colegas, pendiente era una redacción que nos iba a proponer la Secretaría respecto de un inciso que había quedado pendiente para poder votarlo con los elementos que habíamos entregado y seguir con la discusión. Si nos ayuda Rodrigo en esa línea. Sí, señor presidente. No sé si ven en la pantalla un texto comparado. Uh-huh. Ya. Sí. Es la redacción del nuevo inciso quinto. Perdón, Rodrigo. Sí. Por favor, si puedes achicar un poquitito para que la franja de la derecha se vea entera. A ver. O correr correr un poco. Lo que pasa, a ver, voy a achicarlo un poquitito. Ahí perfecto. Ya, perfecto. Muy bien. Queda así. La propuesta de redacción del nuevo inciso quinto del artículo sexto. Estas redacciones se mandaron al Ejecutivo y también a los asesores de la comisión, al señor Carlos Esteves. Van a aparecer en negrilla algunas enmiendas, que son algunas cuestiones meramente de redacción, para que quede más clara los términos en que está redactada esta disposición. Quedaría así. De existir riesgo de que el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, o en caso de que este riesgo se haya materializado, la Dirección General de Aguas aplicará lo dispuesto en los artículos 17 y 62, según corresponda, y en caso de persistir esta situación podrá suspender temporalmente el ejercicio de todos aquellos derechos que provocan el riesgo o afectación. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores. Gracias Rodrigo. Si le parece, lo someteríamos a discusión. Este es el texto que se concordó y se redactó para poder votarlo al inicio de esta primera sesión. ¿Les parece, estimados colegas? Sí. Presidente. Rodrigo. Efectivamente creo que el texto es lo que habíamos conversado la semana pasada. Tengo una cuestión ortográfica, me parece que el pueda debe ser puedan. Me parece que ahí hay una cuestión gramatical. Que viene en plural, entonces deberá ser puedan. Presidente, se refiere al ejercicio. O es el ejercicio, porque depende de qué es lo que se toma. Es el ejercicio lo que se toma, por eso es pueda. Pueda. Ok. Y se le agregó la palabra, bueno, se puso en plural, se puso riesgo al final, me imagino que para que haya concordancia con el inicio de la primera frase del inciso. Efectivamente, senador. Yeah.
Yo por mi parte no tengo observaciones, presidente. Estimados colegas, Óscar, Carlos. Presidente, buenos días. No tenemos observaciones. Carlos. También, presidente, nos parece adecuado. Perfecto. Ya, pues, colegas, lo pondríamos en votación. Vuelvo a saludar al ministro, que lo veo bebiendo un vaso de agua ahí, de agua potable rural, me imagino que será. Buenos días, ministro, un gusto. Bueno, entonces el presidente pone en votación el nuevo inciso quinto del artículo sexto, la lógica de que es una norma que refleja mejor una adecuación no solo técnica, sino que concordancia con el texto constitucional. Senadora Sperger. A favor. Senadora Araya. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Ya, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la nueva redacción del inciso quinto del artículo sexto. Bien. Pasamos al inciso sexto. En la primera columna, ustedes ven el texto aprobado por la Comisión de Agricultura. Dice así: para los efectos de la ponderación del riesgo descrito en el inciso anterior o de la evaluación, se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento, preservación ecosistémica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis. La Secretaría recibió una observación de don Carlos Esteves, en la que propone una precisión en la redacción de esta disposición. Aparece destacado en negrilla la expresión o de la afectación. Diría así: para efectos de la ponderación del riesgo o de la afectación descrito en el inciso anterior, se considerará especialmente el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento, preservación, ecosistema, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis. Ha salido de la redacción aprobada por la Comisión de Agricultura la expresión de la evaluación. Entiende la Secretaría que la observación tiene un sentido técnico y además de buscar la mejor correspondencia con el texto constitucional. Eso, señor presidente, señoras y señores senadores. Perfecto. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Yo creo que esta es una aclaración que bien precisa, además de la ponderación del riesgo, la afectación descrita, y podríamos votarla para pasar al inciso siguiente, que me imagino es donde va a haber más discusión. Ponemos en votación esta adecuación, señor secretario. Bien, el presidente pone en votación entonces el inciso sexto con la adecuación ya indicada. Senadora Vesperger. Ahora sí, a favor. Muy bien. Senadora Araya. A favor. Perfecto. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Ya. Bien, resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno negativa, aprobada la redacción del inciso sexto. El inciso séptimo no tiene observaciones, no se hizo ninguna observación de ninguno de los participantes. En el debate previo de la comisión correspondería que pasáramos al artículo sexto bis. Perfecto. Presidente, le damos igual el inciso séptimo para ir haciendo una... Sí, perfecto. Una concordancia. Presidente. Doy lectura al inciso séptimo.
Si el titular renunciare total o parcialmente a su derecho de aprovechamiento, deberá hacerlo mediante escritura pública que se inscribirá o anotará, según corresponda, en el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces competente. El conservador de bienes raíces informará de lo anterior a la Dirección General de Aguas, en los términos previstos por el artículo 122. En todo caso, la renuncia no podrá ser en perjuicio de terceros, en especial si disminuye el activo del renunciante en relación con el derecho de prenda general de los acreedores. Presidente, Perfecto. ¿Sí? Carlos. solo aclarar de que este inciso no es parte del proyecto de ley, es el inciso que se encuentra actualmente en el Código de Aguas, que fue desplazado al final, y que era el inciso final, el inciso tercero, que se fue moviendo y quedó como inciso séptimo. Por tanto, no es parte del proyecto de ley, presidente. Vale. Valga la aclaración. Continuamos, señor secretario. Sí, señor presidente, probablemente es que ese desplazamiento se produce, como señala bien don Carlos Esteve, pero está propuesto en el texto que viene de la Comisión de Agricultura. Es por eso que aparece redactado acá. Eso, señor presidente. Perfecto. Artículo 6 bis, inciso primero. Dice así. Los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente si su titular no hace uso efectivo del recurso en los términos dispuestos en el artículo 129 bis 9. En el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos, el plazo de extinción será de 5 años y en el caso de aquellos de carácter no consuntivo será de 10 años. Estos plazos de extinción comenzarán a correr desde la publicación de la resolución que los incluya por primera vez en el listado de derechos de aprovechamientos afectos al pago de patente por no uso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 129 bis 7. A este procedimiento de extinción se le aplicará lo dispuesto en el artículo 134 bis. Respecto de este artículo y inciso primero, se recibieron las siguientes observaciones. El profesor Emilio Pfeffer señaló que la causal de extinción por no uso del agua para los nuevos derechos no merece reserva de constitucionalidad. El legislador tiene discrecionalidad para sujetar los nuevos derechos a causales de caducidad o extinción si éstas atienden a una finalidad legítima y son racionales técnicamente y proporcionales, exigencias que cumple la normativa propuesta. En efecto, plazos por el no uso del agua que facultan a declarar la caducidad o extinción del derecho de aprovechamiento de agua parecen prudentes y razonables. Se considera que el derecho se solicita y otorga precisamente para su uso. Tampoco hay reparos de constitucionalidad en torno a la situación de los derechos vigentes. En este caso, no se constata una hipótesis de privación, sino simplemente de incumplimiento de una obligación que el titular asumió al solicitar el derecho, que se le otorgó sujeto a esta implícita condición. Esta conclusión fluye de la naturaleza del bien nacional de uso público de las aguas, de la finalidad que persigue al otorgar el derecho de aprovechamiento, constitucionalmente exigida, y de la función social de la propiedad que habilita para imponer límites y obligaciones de mayor entidad de aquellos que pueden imponerse a otra especie de propiedad. Con todo, se debe explicitar que el plazo de 5 o 10 años que se concede para construir las obras de captación de las aguas se computará desde que entre en vigencia la nueva normativa. Por su parte, el profesor Navarro dijo: la inclusión en la legislación de una sanción de extinción de derechos por el no uso sí se encuadra dentro del marco constitucional vigente. La profesora Selume dijo que esta norma del proyecto produce efectos en los derechos ya constituidos, cuyos titulares quedarán sujetos a la carga de otorgarles un uso efectivo, esto es, el deber de tener construidas las obras necesarias y aptas para captar las aguas y restituirlas,
en caso de que se trate de derechos no consultivos. Esta modificación se ajusta a los test de constitucionalidad que la doctrina ha elaborado y que el Tribunal Constitucional ha adoptado en sus fallos. Se trata de la previsibilidad de la modificación y su razonabilidad y su no sorpresividad, de tal manera que la reforma legal se traduzca en una expropiación regulatoria. En cuanto a la obligación de informar el cambio de uso del agua, ello se ajusta a la modificación que introdujo el artículo 149 del Código de Agua en virtud de la Ley 21.064, que estableció que la resolución constitutiva del derecho deberá señalar, comillas, el uso que se le dará a las aguas, cierre de comillas. Por tanto, existe la debida coherencia y armonía entre las disposiciones ya vigentes del Código. En este sentido, esta obligación no constituye un gravamen o una carga que pueda afectar la constitucionalidad de la norma. El profesor Fernando A. señaló que se constata falta de determinación de la autoridad que resuelve la solicitud de suspensión del plazo de extinción. Además, la primera notificación por aviso no satisface la etapa más delicada del debido proceso y se contrapone a lo dispuesto en el 19, número 3 de la Carta Fundamental. El profesor José Antonio Ramírez dice: no resulta inconstitucional extinguir el derecho si no se cumple con el interés público que justifica el otorgamiento de la concesión administrativa. Tampoco se observa inconstitucionalidad en los presupuestos legislativos para la extinción de los derechos de aprovechamiento, pues son parámetros para la actuación debida de la autoridad que se funda claramente en inacciones objetivas y prolongadas y en que no se contabilizan los plazos en cuanto no son de responsabilidad del titular de derechos. Finalmente, en las observaciones de los ex senadores, señores Alaman y Pérez, se hace contar básicamente lo siguiente. A contar del año 2005, los dueños de derechos de aprovechamiento de agua están expuestos a su pérdida en caso de que el derecho no se utilice y su titular no pague la patente que la ley ha establecido como sanción por falta de aprovechamiento. El supuesto fáctico del no uso del derecho lo determina la Dirección General de Aguas. Sin embargo, su pérdida se gatilla a partir de un procedimiento de cobranza judicial de la patente, el cual finalmente puede terminar en un remate judicial. La modificación propuesta y la objeción de constitucionalidad. Si bien el proyecto mantiene el cobro de patente por el no uso, aumentando su monto y estableciendo su incremento progresivo en el tiempo, sin límite en cuanto al monto y adicionalmente, incorpora una sanción de pérdida del derecho que opera a todo evento, es decir, no obstante el pago de la patente de su titular. Igualmente lo pierde luego de transcurrido un plazo. En este cambio, el contenido del artículo 6 bis establece que los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente si un titular no hace uso efectivo del recurso en los términos dispuestos en el artículo 129 bis 9. Esto merece un reparo desde el punto de vista de constitucionalidad, en tanto se trata de una doble sanción o carga aplicada sobre un mismo hecho, la falta de uso, que no parece racional ni justa y porque además incluye una causal de pérdida que no fue contemplada al momento de constituirse el derecho, infringiendo la garantía del derecho de propiedad que regula el artículo 19, número 24 de la Constitución. La institución del remate por el no pago de la patente tiene la ventaja que logra el mismo fin, sancionar al especulador, sin lesionar la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua. De esta forma, como expresan los profesores Colombo y Navarro, un proyecto de ley como el propuesto y en el contexto de la actual ley fundamental, que afecte severamente el régimen jurídico, los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua, en tanto a lo relativo al ejercicio de sus atribuciones como a la sujeción de condiciones administrativas que precaricen las mismas, a la vez que incluso su aplicación retroactiva, resulta contrario a la Constitución política, habida consideración de que dicha propiedad se encuentra garantizada constitucionalmente y respecto de la cual solo es posible ser privado, total o parcialmente, en virtud de una expropiación legalmente autorizada, y en la que el afectado sea debidamente indemnizado del daño patrimonial efectivamente causado. Presidente, esas son las consideraciones generales que abren el estudio del artículo 6 bis. Gracias, Rodrigo. Muy clara la exposición, que además la tenemos a la vista. Ofrezco la palabra sobre este artículo. Ofrezco la palabra.
Sí, ¿alguien me está pidiendo la palabra? El de don Carlos Esteves. Don Carlos, por favor. No, presidente, solo para precisar de que, como estamos discutiendo el inciso primero, hay algunos elementos que hemos leído que aplican para la discusión de otros incisos. ¿Ah? Entonces, solamente para que en la mente, por ahora, hagamos un paréntesis con ello. Es decir, lo que el segundo párrafo de la doctora Selume se refiere a la obligación de informar un cambio de uso que está en el inciso quinto. Y luego también hay un elemento del profesor Fernando A, que si bien él estima que es constitucional el planteamiento de una extinción, tiene una preocupación con el procedimiento que se aplica en el artículo 134 bis. Lo que pasa es que al término de este primer inciso se remite a un procedimiento del artículo 134 bis, pero la comisión también ya dispuso que ese artículo, el 134 bis, el de procedimiento, lo va a discutir más adelante. En general, en consecuencia, todos los constitucionalistas, incluido Navarro, Pfeffer, Selume, Ramírez, Nadua, consideran que aquí no hay en este primer inciso un problema de constitucionalidad. Y eso lo dejo a la discusión. Perfecto. Votemos. Votemos. Presidente. En Presidente. votación. Presidente. Sí, senadora, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo tengo aquí un par de dudas. Primero, distinguiendo entre los derechos de aprovechamiento de agua constituidos con anterioridad a lo que sea la entrada en vigencia de esta ley y los constituidos con posterioridad. Porque acá en general, en ambos, digamos, pero en ambos se está estableciendo una doble sanción, porque se está estableciendo, ¿no es cierto?, frente al no uso de un derecho, frente al no uso de un derecho de agua, se está estableciendo una doble sanción. Por un lado, la patente que va a ir en aumento y además se está estableciendo la extinción al cabo de 5 años. Creo que en nuestra legislación no existe ningún otro caso en que uno sancione un hecho 2 veces, o sea, un hecho con 2 sanciones distintas. La parte pecuniaria en este caso, que es la patente que va en aumento, y en segundo término con la extinción. Segundo, me parece que además debiera este plazo, ¿no es cierto?, de 5, el plazo establecido para la extensión debiera dejarse claramente que son años consecutivos. No pueden ser 5 años, me imagino yo, en la historia de propiedad o de haber tenido un titular ese derecho. Creo que tiene que ser, debe la norma tener claridad en señalar que deben ser 5 años. Y sí tengo algunas dudas respecto de los que tienen, aquellos derechos constituidos con anterioridad de la ley en que ya tienen el castigo, ¿no es cierto?, que desde mi punto de vista debieran mantenerse con la sanción actual de el cobro de patente ascendente. El resto, tengo ciertas dudas de constitucionalidad, estamos cambiando en el juego, no sé si eso corresponda, porque ellos tienen este derecho hoy día asegurado por el 19 número 24, y la manera de quitárselo, ¿no es cierto?, es a través de una expropiación. Y efectivamente, lo decía el profesor Esteve, a mí me hace mucho ruido el procedimiento que está establecido
en el artículo 134, toda vez que incluso, sé que lo vamos a ver cuando lleguemos allá, pero aquí se hace remisión a él, toda vez que, por decir solamente algo, ¿no es cierto?, hace mención que todo el procedimiento parte de un listado que va a ser la DGA, que se va a publicar en el diario oficial, o sea, tú vas a perder un derecho sin siquiera tener una notificación personal, y si viste este listado que publicó la Dirección General de Agua en el diario oficial, vas a poder defenderte, y si nunca lo viste, ni siquiera a lo mejor vas a saber que se extinguió tu derecho y hasta lo puedes seguir ejerciendo ilegalmente. Entonces, el tema del procedimiento a que hace referencia aquí el 6 bis inciso primero es muy relevante. Yo tengo, presidente, serias dudas con este inciso. Gracias. Gracias, senadora. Ofrecemos la palabra. Si no hay más palabras pedidas, yo voy a poner en votación el artículo. Senador Galilea. Voy a abundar un poco en las reflexiones que hizo la senadora Ebensperger. A mí este inciso me provoca dudas o inquietudes constitucionales en varios aspectos. Primero, en que la extinción yo la podría entender y aceptar para la constitución de las concesiones nuevas, ¿ya?, tal como lo dicen los constitucionalistas en general que informaron, pero me parece que no estaría dentro de lo constitucionalmente aceptable la extinción para los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos hasta el día de hoy. De hecho, el profesor Pfeffer, si ustedes leen ahí, ya que está en la pantalla, dice, explícitamente dice, la causal de extinción por no uso del agua para los nuevos derechos no merece reserva de constitucionalidad. Y esto es así, me parece a mí, porque si uno se va al 1923 de la Constitución, esta permite poner limitaciones, pero siempre habla de limitaciones. La extinción no es una limitación, sino que es simplemente acabar con un derecho, y eso no me parece que rompería la regla de nuestra Constitución. Si el Estado quisiera hacerse de los derechos que están en manos de algún particular, lo que tiene que hacer es expropiar, pero no extinguir, porque eso, me parece a mí, iría bastante más allá de lo que dice el texto constitucional respecto de las posibilidades de limitar. Entonces, a mí me gustaría hacer esa primera distinción. De hecho, si ustedes lo piensan, y varios de ustedes probablemente eran parlamentarios en 2005, cuando este tema se discutió en el 2005, porque en ese momento había una acumulación muy grande en pocas manos, básicamente en una mano, que era la Endesa de esa época, derechos de aprovechamiento no consultivo. Si uno mira la estadística al 2004, 2005, uno veía, me puedo estar equivocando, pero era tan grotesco como que Endesa en esos años tenía el 80% de los derechos no consultivos de agua perdido en Chile. Entonces, en esa época se discutió este tema y justamente por las razones constitucionales de las que yo venía hablando, es que se dijo no tenemos cómo, el texto constitucional no permite extinguir ni caducar, pero sí los parlamentarios de esa época hicieron una cosa que me parece que es mucho más inteligente, y que de hecho tan inteligente fue que terminó con la acumulación de los derechos no consultivos para fines especulativos. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Cómo se resolvió este tema para que no existiera la especulación, pero respetar la norma constitucional? Se dijo, los que no usen el agua van a tener que pagar patente, y van a tener que pagar una patente que va a ser creciente en el tiempo por el no uso. Entonces, de hecho, si ustedes miran la información, y la DGA la podría acompañar,
Lo que sucedió entre el 2005 y hoy día es que prácticamente todos los derechos de agua no consultivos que estaban en propiedad de empresas, simplemente para efectos especulativos, esperando si algún día aparecía algún proyecto, los tuvieron que empezar a devolver todos. Y de hecho, hoy día, si uno mira las estadísticas, no existe ninguna acumulación de agua porque simplemente las empresas devolvieron todo. De hecho, el caso famoso de Hidroaicén, apenas ya dieron por fracasado el proyecto. ¿Qué es lo que hicieron la empresa? Los italianos que hicieron, devolvieron inmediatamente todos los derechos no consultivos. ¿Por qué? Porque era carísimo tener ese tipo de activos en sus balances para simplemente estar pagando patentes. Entonces, eso ocurrió y ocurrió respecto de los no consultivos. En los derechos consultivos nunca ha habido acumulación de derechos consultivos, así que nunca ha estado ese problema en la mesa. Pero la manera en que se resolvió el 2005, y por eso quería recordarlo, fue, dado que no se pueden caducar ni extinguir, vámonos por el lado de las patentes por no uso. Y el resultado fue fantástico. Se logró 100% el objetivo que buscaba el legislador. Entonces, esa primera diferencia, perdonen que me haya extendido, pero quería ejemplificarlo, esa primera diferencia yo creo que hay que hacerla y este inciso, que se le aplica a los derechos nuevos y también a los antiguos, creo que tiene que hacer esa distinción, porque en mi opinión, si es que queda tal como está, estaría pasando a llevar lo que dice el 1923 de la Constitución, que permite solo limitar, pero nunca extinguir. Eso es lo primero, presidente, respecto de este inciso. En segundo lugar, y la senadora Bensperger algo mencionó al respecto, aquí estamos, me parece a mí también, frente al caso del senador Buenchumilla, podrá corregirme si pronuncio mal el latín, pero frente al non bis in idem. Eso que para todos nosotros lo tenemos clarísimo en el derecho penal, y en palabras sencillas, nadie puede ser castigado de dos maneras distintas por una misma falta, no puede tener dos sanciones. También se aplica en el derecho administrativo. Eso también es así. Hay fallos de la Contraloría, hay pronunciamiento de la Contraloría, perdón, hay fallos del Tribunal Constitucional, hay fallos de la Corte de Apelaciones, hay algunos estudios de la Universidad Católica de Valparaíso súper interesantes respecto a esto. No pueden haber dos tipos de sanciones distintas para una misma infracción. Entonces, aquí me parece que tenemos este inciso nos lleva a esa figura, porque por un lado, el no uso, que es la conducta tipificada, por así decirlo, tiene claramente en nuestro ordenamiento la sanción del pago de patentes que va creciendo en el tiempo. Y de hecho, no solamente se gatilla el pago de patentes, sino que se gatilla el eventual remate y que el titular de esos derechos de agua o la concesión el día de mañana va a perder esa concesión o esos derechos de agua y el nuevo titular, el que remató, va a poder tomar. Me parece a mí, vuelvo a decir, de que aquí estaríamos haciendo una cosa que se superpone absolutamente. De hecho, temporalmente, si uno lo piensa, va a estar generándose, por un lado, el devengo de patentes y por otro lado, un proceso de caducidad o extinción, cosa que en el derecho administrativo y el principio del non bis in idem prohíbe absolutamente. Entonces, ese es otro tema constitucional, presidente, que a mí me parece del todo pertinente que lo conversemos entre los senadores de la comisión, porque también creo que ahí hay un punto constitucional sumamente relevante. En resumen, el tema de la pago de patentes no conversa con el tema de la extinción desde el punto de vista constitucional. Y termino con esta cosa un poco más pequeña porque es de texto, yo creo que sería, perdón, se me queda una tercera,
que esta es una conversación que tuvimos ya en el artículo 6, perdón. Aquí nuevamente se hace una distinción entre los derechos consultivos y no consultivos para efectos de el plazo del no uso que genera la extinción, los 5 o 10 años. Yo vuelvo a insistir de que no veo que en la naturaleza mismo del derecho consultivo o no consultivo haya una suficiente razón o motivo para hacer una distinción o discriminación que no sea arbitraria. Dejo planteado también ese aspecto. Lo del procedimiento, entiendo que tenemos el acuerdo de que lo vamos a revisar después, así que lo del 134 bis lo dejo para más adelante, cuando nos toque entrar al tema procedimental. Y finalmente creo que, y esto era un tema más menor, pero igual importante, creo que debiéramos precisar que los 5 años se entienden 5 años, al menos así lo entiendo yo, 5 años consecutivos, porque si se empiezan a sumar periodos en que eventualmente en un momento tuvo problemas con bombas, con algunas obras, qué sé yo, perdió 2 años, 5 años después otros 2 y 6 años después 2 más, y me parece que no es la hipótesis que el legislador quisiera regular. Así es que dejo planteado todos esos puntos que a mí me merecen muchas dudas constitucionales para que los conversemos entre nosotros, presidente, porque me parece que son sumamente interesantes de debatir. Muchas gracias. Presidente. Gracias, senador. Se ofrece la palabra. Sí. Sí, presidente. Adelante. Sí. Yo quería solamente agregar a lo que menciona el senador Galilea, que la institución de las patentes por no uso tuvo tan buen resultado a partir del año 2005 y particularmente a medida que fue aumentando, porque recordemos que esto cada 5 años va avanzando y se va multiplicando por 2, tiene un crecimiento geométrico, y que produjo lo que el senador Galilea ya mencionaba. Debo decir que fue solicitado por la comisión esta información y entiendo que la DGA ya la envió, así que sería bueno si se distribuye entre los senadores, pero muestra lo que señala el senador Galilea. Cumplió totalmente su objetivo y esa concentración de, digamos, derechos en una sola empresa, que era lo que inició este problema del no uso, 80% tal como lo que él señala, tenía en esa época, digamos, Endesa, cosa que cambió radicalmente y más de 8 millones de litros por segundo han sido devueltos a la DGA producto de la aplicación de estas patentes, que este éxito de este sistema llevó a que tanto el Ejecutivo como la comisión anterior de Agricultura estuvieran totalmente de acuerdo y se estableció en este proyecto de ley que lo que había que hacer era eliminar el tope. Entonces, el proyecto, en otra parte, y creo que hay que mirarlo en conjunto con esto, porque curiosamente los constitucionalistas que se informan aquí no hacen mención a eso, pero creo que es central. Esto no se puede mirar como si no hubiera dentro del proyecto otra manera de atacar el tema del no uso, porque tenemos un acuerdo entre todos que el tema del no uso es un hecho esencial y que los derechos se dan para que se usen y que el no uso debe ser sancionado y no se puede permitir. Entonces, se creó este sistema de patentes y, como digo, como tuvo éxito, en este proyecto, y como digo, con apoyo del Ejecutivo y de todas las fuerzas políticas, digamos, en el Legislativo, se eliminó el tope y por lo tanto tiene un crecimiento que es geométrico y sin límite, pero con un periodo en que va cambiando esto, que es de 5 años. Cada 5 años se va multiplicando por 2. De tal manera que se estableció dentro del proyecto, y está en este proyecto, y pienso que no se puede mirar por separado, una solución para el problema del no uso, que finalmente termina, de todas maneras, por un crecimiento que, como digo, lo hace imposible de mantener para una persona el no uso, hace que finalmente, necesariamente, los que no lo usan, lo tienen que devolver, ¿no? Porque no puede, digamos, pagar una patente que al final vale más que el derecho. Así que, por esa razón, termina, digamos, estando ahí. Sin embargo, cuando se estableció esta caducidad,
claramente no se vio este punto y se estableció, y creo que esto queda claro al ver los plazos. El plazo que se estableció para la caducidad es tan breve que hace que, digamos, prácticamente pierda todo sentido el hecho de que estén los dos juntos. El plazo para la caducidad, en el caso de los derechos consultivos, es de 5 años. Eso significa que para un derecho nuevo que se otorga hoy día, a los 5 años se les gatillan las dos cosas, se produce la caducidad y al mismo tiempo tiene que empezar a pagar la patente en su primer tramo. Aquí dice que después que el procedimiento es que hay que ir a mirar los detalles de los que no han pagado, digamos, durante los periodos anteriores. Bueno, aquí la persona, digamos, todavía va a estar en el primer tramo y no va a haber subido al segundo tramo. Insisto, el cambio que se hizo fue eliminar el tope en los tramos. Va a estar en el primer tramo, va a haber pagado solamente el derecho más, y cuando iba a saltar al segundo tramo, ya se le caducó. Por lo tanto, pierde todo sentido este crecimiento que tenemos hacia adelante. Y en los antiguos, que uno sí podría decir, bueno, esto es interesante porque hay personas que están en el tercer tramo y podrían pasar ahora a un cuarto tramo, eso va a durar solamente 5 años, luego de eso ya eso no va a existir porque esas personas que dejaron de usar van a estar en el cuarto tramo y por lo tanto van a terminar en la caducidad. Entonces, es evidente que estas dos cosas chocan. Y desde el punto de vista constitucional, tal como se ha señalado, siendo esto una cosa muy seria respecto del derecho de propiedad, porque lo hace perder completamente, obviamente que uno tiene que hacerlo por el camino que tiene el menor costo, que en este caso necesariamente es la patente, y en este caso además una patente que es muy onerosa, que ha dado resultados en el pasado y que además el propio proyecto la hace aún más onerosa a lo largo del tiempo. Entonces, me parece a mí que es un tema muy importante, digamos, de mirarlo en conjunto con estas patentes que han dado un buen resultado hacia atrás, que el propio proyecto las incrementa y que apuntan exactamente en el mismo sentido que la caducidad para conseguir exactamente el mismo fin, y que aquí quedan incluso los plazos completamente una sobre la otra. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Presidente. Sí, tiene la palabra. Pancho. Presidente, yo quisiera que no nos olvidáramos el marco de la discusión en nuestra constitución, en nuestra comisión. Aquí no estamos nosotros como comisión técnica revisando el mérito de los acuerdos que se lograron en las comisiones técnicas. Entonces, aquí se están dando argumentos de qué sistema sería mejor el uno al otro. La competencia que nos dio a nosotros la sala es si el articulado que viene de la comisión, de ambas comisiones técnicas, tiene reparos o no de constitucionalidad. Y nosotros acordamos un procedimiento y lo concordamos con los senadores Alamán y Pérez, que en ese minuto formaban parte de la comisión. Y le dijimos como comisión que pusieran por escrito los reparos de constitucionalidad que tenían. Y lo mismo se le dijo al gobierno. Y en virtud de eso, invitamos a una serie de profesores de Derecho Constitucional, y los profesores se pronunciaron. Y en esta materia, yo veo lo que aquí se leyó y lo que está en la columna segunda. Los profesores, ninguno de ellos establece un reparo de constitucionalidad respecto a este inciso. Entonces yo creo que a mi juicio el tema está zanjado desde el punto de vista constitucional, porque si hubiera algún profesor que provocara algún reparo y que acogiera las objeciones de los senadores Alamán y Pérez, que en su momento trabó la contienda de interpretación nuestra, bueno, efectivamente pudiéramos hacer algunos cambios. Pero aquí la mayoría de los alegatos son en cuanto al mérito del fondo de la legislación. Y eso debería hacerse una vez que se aprobara en general el proyecto y volviera a la sala, volviera a las comisiones técnicas para los efectos de presentar las indicaciones respectivas. Nosotros tenemos que pronunciarnos sobre el mérito constitucional de lo que viene.
Y en consecuencia, presidente, yo creo que simplemente lo que procede en este inciso es simplemente votar y seguir adelante. Porque como digo, nos avala las opiniones de todos los profesores de Derecho Constitucional, ninguno de los cuales acogió la tesis de los senadores Alamán y Pérez, sin perjuicio de que hay algunas cosas que más adelante la tenemos que discutir, como por ejemplo el procedimiento, la notificación, etcétera, ¿no? Pero este inciso mismo no merece reparo. Entonces yo creo que no podemos seguir dilatando la decisión de esto, presidente, de nuestro proyecto o de este proyecto, y simplemente corresponde votar el inciso. Muy bien, senador Buenchumilla, comparto su criterio, pero estábamos dando la palabra para efectos de poder ilustrar la discusión y precisar lo que usted muy bien señala en su intervención. Por eso, señor secretario, si no hay más palabras... Sí, Rodrigo, perdón, adelante. Don Oscar Cristi, presidente. Don Oscar, perdón, no lo había visto. Oscar, tiene la palabra. Gracias, presidente. En la línea del senador Buenchumilla, creo que, a ver si entiendo bien el punto, es también importante la cabal comprensión del artículo. Y en ese sentido, me parece que uno de los temas que se mencionó es la necesidad de precisar en qué periodo se tienen que dar los 5 años de no uso, porque si no el artículo va a quedar impreciso. Y en esa línea es que yo sugiero que este artículo incorpore alguna precisión. Desde el punto de vista de lo que uno observa en la práctica de la Dirección General de Agua, en que pueden haber periodos, por razones que sean, en que no se utiliza y después se vuelve a utilizar, y además que haría extremadamente difícil aplicar este artículo, tendríamos que tener un historial completo de cada derecho para saber en qué momento se suman o no los 5 años. Creo que es pertinente para su mejor comprensión señalar lo que se ha planteado, que se establezca que el periodo tiene que ser consecutivo, es decir, cuando dice la extinción será de 5 años, debería ser 5 años consecutivos, y donde dice en el caso de aquellos de carácter no consuntivo será de 10 años, debiese ser 10 años consecutivos. Eso, presidente. Gracias, presidente. Gracias, Oscar, por la intervención. Carlos Esteve. Presidente, muy breve, previo a la votación del inciso. Algunas ideas gruesas, presidente. Lo primero es que se señaló que había una suerte de doble sanción. Entonces, lo primero es explicar de que si estamos hablando de un derecho no consuntivo, como ejemplo, que en el año 1, en el año 2, en el año 3, etc., no hay una doble sanción. En el caso de que finalmente, ya sea en el año 16, 20, toda vez que puede haber habido suspensiones del plazo, como se va a votar luego en el inciso segundo, tercero y cuarto, ocurriese la extinción, deja de haber sanción por patentes, deja de haber cobro de patentes. Y no solo eso, sino que si hubiese deudas, estas deudas nunca se van a pagar, porque la única manera de ejecutar a quien no quiere pagar una patente es a través del derecho de aprovechamiento según está estatuido. Hay que recordar también que quien paga patentes, si después termina por realizar la obra, va a recibir una devolución de sus pagos vía tributaria, vía impositiva, como primer punto. El segundo punto es que el senador Galilea nos invitó a leer el encabezado del primer párrafo del profesor Pfeffer, pero para ser justo, habría que leer también el encabezado del segundo párrafo del profesor Pfeffer. O sea, en el primer párrafo el profesor Pfeffer dice: la causal de extinción por no uso de agua para los nuevos derechos no merece reserva de constitucionalidad. Y en el segundo párrafo el encabezado dice: tampoco hay reparos de constitucionalidad en torno a la situación de los derechos vigentes. Lo justo sería leer ambos párrafos. El tercer elemento, presidente, es que en la discusión sobre si se puede o no se aplicar la extinción a los derechos antiguos, esta discusión ya ocurrió justamente en el año 2005 en la discusión de las patentes.
y el Tribunal Constitucional además así lo sancionó, y por tanto las patentes aplicaron a los derechos que existían con anterioridad también, ¿no? Así fue claramente estatuido y hubo elementos para esa discusión que no vale la pena repetir ahora. Por último, ante el argumento de que esto es innecesario, porque ya se han devuelto todos los derechos no consuntivos y no hay derechos consuntivos que se encuentren en esta situación, si ese fuese el caso, la Dirección General de Aguas, en febrero de este año, cuando publica en el diario oficial el listado de los miles de derechos de patentes, habría tenido una publicación de 0 derechos, pero habría que preguntarle al director de Aguas si es que efectivamente eso es real, de que no hubo publicación de derechos en el listado de patentes, y las hubo, por cierto. Y por último, ¿cuál sería la explicación? Porque se establece que no hay razón para ver una distinción entre derechos consuntivos y no consuntivos en la naturaleza del derecho, y sí la hay. Porque la naturaleza del derecho no consuntivo obliga a tener obras de captación, que son al igual que la del derecho consuntivo, pero también obliga a tener obras de restitución. ¿Ah? Hay una obligación, por tanto, superior en materia del tipo de obras que se requiere, y por tanto hay una diferencia explícita en el texto de ley. Y sin duda alguna, presidente, es perfectamente posible que el Ejecutivo presente una indicación en su oportunidad respecto de que estos años puedan ser consecutivo o continuo, presidente. Eso en cuanto a mi opinión. Gracias. Presidente. Gracias. Ministro. Sí, solo comentar un segundo lo de Carlos. Es evidente que una vez que a la persona le quitan los derechos, no le siguen cobrando, digamos, la patente, y en ese sentido el argumento de decir que no hay doble sanción. Pero el argumento de la doble sanción es diferente. A la persona que le quitan los derechos... ¿Sí? ¿Perdón? Sí, ahora bien. Sí, a la persona que le quitan los derechos porque se los caducan, ¿no es cierto? Es porque ha estado durante 10 años pagando, ¿no es cierto?, su patente por no haber usado durante esos 10 años, y al final de los 10 años le dice, le quito los derechos por no haber usado por los mismos 10 años. Por no haber usado durante los mismos 10 años tengo 2 sanciones. Una, haber pagado 10 veces la patente y al mismo tiempo me quitan los derechos. Esa es la doble sanción. Entonces, pero el punto más de fondo, y que tiene que ver con lo que señalaba el senador Buenchumilla, y por eso que lo hacemos presente como un tema de constitucionalidad, tiene que ver con que el problema de atacar el no uso y sancionar el no uso con patentes, con caducidad, en fin, etcétera, dependiendo si son nuevos o son antiguos, es perfectamente razonable. El problema es hacerlo, digamos, en las dos maneras, cuando existe una manera que es mejor para obtener el mismo resultado a menor costo para el derecho de propiedad. Ese es el punto constitucional. El punto constitucional es si se puede, y además está demostrado, y el propio proyecto así lo señala, porque incrementa esto, le quita los topes y sigue manteniendo esto, digamos, hacia adelante. Respecto de las patentes, porque entonces, y además en un periodo tan breve en el cual prácticamente no se alcanza, digamos, siquiera a imponer estos nuevos tramos de la patente, se produce una caducidad. Eso particularmente respecto de los derechos antiguos, que ya tienen un procedimiento, que es este procedimiento del año 2005, que son las patentes, y que, como digo, ha funcionado, y que adicionalmente a eso el proyecto no solamente mantiene, sino que incrementa. Entonces, ese es el punto que está en discusión. A nosotros nos parece que claramente está en el campo constitucional. No es irrelevante cuál es el camino por el cual se obtiene un resultado, dependiendo de cuál es la afectación que produce sobre otros derechos. En este caso hay una manera de obtener el mismo resultado con una menor afectación de otro derecho. Gracias, ministro. Vamos a poner en votación el proyecto antes de cumplir la orden del día, señor secretario, si damos lectura y tomamos la votación. Presidente, perdón, el senador Galilea levanta la mano. Perdón, Rodrigo, tiene la palabra. Presidente, lo que pasa es que
escuchando al senador Buenchumilla, está bien que él diga, se pidieron informes de constitucionalistas, se trabó el tema por parte de los senadores Alamán y Pérez, pero el tema constitucional se trabó sobre el artículo 6 bis. Se escuchó a constitucionalistas, pero yo no estoy obligado a estar de acuerdo con las opiniones de los constitucionalistas que vinieron, y a mí como que me frustra que yo haga toda una explicación y una teorización y simplemente la respuesta sea, oye, no, es que eso no es lo que habló los senadores Alamán y Pérez, así que cambio y fuera, no, ni siquiera hablemos. A mí me encanta discutir estos temas con el senador Buenchumilla, con usted mismo, presidente, con el senador Araya, con la senadora Bensperger, y yo creo que son puntos constitucionales súper interesantes de abordar. Entonces, sinceramente me parece un poco frustrante esto. En el tema del non bis in idem, a lo mejor yo me expliqué mal, pero lo que pasa aquí es que usted, presidente, puede haber no usado el agua durante 5 años, interrumpido o no interrumpido, haber pagado la patente, y de acuerdo a este inciso, igual entró en causal de extinción. Y resulta que el que no pagó nunca en esos mismos 5 años está parado igual que el que sí pagó por el no uso. Entonces, aquí hay una cosa que es discordante, además de mis otros temas constitucionales que no los voy a repetir para no ser latero, pero este artículo es discordante, este inciso es discordante desde el punto de vista constitucional. Ahora, si no lo quieren discutir, bueno, encuentro bien frustrante, pero a mí me parece que claramente hay más que buenos argumentos para sostener de que aquí hay problemas constitucionales independientes de lo que hayan informado los profesores que se pusieron acá, independiente de lo que hayan escrito o no escrito los ex senadores Alamán y Pérez. Entonces, quería dejar al menos constancia de ese punto. Senador, yo le encuentro razón a su argumento, no lo voy a negar, y el debate es amplio, y esta comisión, tanto con las presidencias anterior del senador Arboe, Buenchumilla, Araya y quienes hemos estado presidiendo, creo que tenemos el mismo criterio de abrir la discusión y no acallar ese disenso. Pero sí quiero ser riguroso que nosotros establecimos un procedimiento por un tema que uno respeta, la Alianza por Chile o Chile Vamos. Llamó al Ejecutivo a 2 integrantes de esta comisión, nos establecimos un proceso. Senador Galilea, debe ser el proyecto con mayor discusión desde el punto de vista de un mandato particular que nos dieron a nosotros desde el punto de vista de la constitucionalidad. Lo decía Buenchumilla, lo decía Araya, lo hemos dicho, nosotros, ojo, no nos aboquemos a la discusión de fondo, no obstante que muchos de ustedes, y creo que usted particularmente, porque usted ha estado en agricultura o ha estado en otros proyectos, conoce más el proyecto. Muchos de nosotros no hemos visto este proyecto por las comisiones que integramos, ni lo vamos a ver posteriormente, nos circunscribimos al mandato. Y también nosotros tampoco innovamos en los constitucionalistas, trajimos algunos nuevos, pero quisimos también prolongar informes anteriores. Entonces, estamos claramente en una disyuntiva de resolver esta situación y de pronunciarnos sobre la constitucionalidad. Yo, senador Galilea, no va a encontrar en mí nunca la clausura del debate por la imposición de una mayoría o del mandato de la presidencia, que otorga facultades para dirigir, pero sí me aboco a la obligación que tenemos de ir resolviendo estos puntos. Y lo hemos dicho, es lo mismo, estamos en general, las discusiones desde este punto de vista las daremos en la sala, las daremos por indicaciones que puede plantear el Ejecutivo, pero creo que también tenemos que cumplir el mandato de pronunciarnos sobre aspectos en los cuales se han escuchado constitucionalistas, se han escuchado al Ejecutivo y se ha dado la discusión. Entonces, por eso voy a reiterar la necesidad de poder poner en votación este artículo como lo establecimos. Hemos ido prácticamente todas las sesiones votando un articulado o incisos para ir avanzando. Señor secretario.
Sí, Pancho, perdón. Muy breve, presidente. Yo quiero señalar lo que dije anteriormente, que no nos oponemos al debate, esta comisión se caracteriza por eso, pero lo que pasa es que no he encontrado en los argumentos del senador Galilea y la senadora Mempergue algo diferente de lo que plantearon los senadores Alamán y Pérez en su minuto y lo que planteó el Ejecutivo. Y por lo tanto ese es un elemento de juicio. El otro elemento de juicio es el informe de los profesores. Entonces, agotada la discusión, lo que procede es votar simplemente, nomás, porque entonces, ahora si se quiere eternizar una discusión, es lo que a mi juicio no procede, porque la discusión está agotada, estamos llegando al término de la orden del día en un solo inciso, hemos escuchado los argumentos de los senadores, y por lo tanto, frente a todo ese panorama que tenemos de argumentos y de elementos de juicio, tanto de los senadores Alamán y Pérez, los argumentos que han dado los actuales senadores que reemplazaron a esos senadores, más los argumentos de los profesores de Derecho Constitucional, y más lo propio que han dicho los asesores y nosotros, creo que estamos en condiciones de votar. Ahora, yo solamente quisiera agregar que respecto de la patente, bueno, yo entiendo que la patente se colocó para incentivar la construcción de las obras a las cuales se habían comprometido cuando se les dio el derecho administrativo de aprovechamiento. Cuando la gente o el usuario o el titular no hace las obras, le están aplicando una patente. Pero eso se puede enervar haciendo las obras. Y yo entiendo que si hace las obras dentro de plazo, bueno, simplemente no sigue pagando patente. Y si hace las obras dentro de plazo, no va a tener el término de caducidad. Por lo tanto, no son dos sanciones al mismo tiempo sobre un mismo hecho. Porque en la medida que esté pagando patente, eso lo puede enervar si él construye las obras. Y si no construye las obras, va a tener al final una sanción final. Eso pasa en muchas otras situaciones de la legislación chilena, que parte por una pena o una sanción y va subiendo en la medida que la conducta es reiterativa. Eso no es el principio non bis in idem a que se refiere el senador Galilea. Aquí tenemos un hecho que va subiendo en las sanciones a medida que pasa el tiempo y en la medida que existe una inactividad de parte del titular de no querer hacer las obras que se comprometió para el uso de las aguas. Entonces, presidente, yo simplemente reitero mi petición de que se coloque en votación este inciso. Gracias, senador Huenchumilla. Por eso vamos a ponerle en votación y tener la orden del día finalizada. Sé que algunos senadores tienen que integrar otras comisiones. A mí me toca presidir la Comisión de Medio Ambiente. Señor secretario. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, el presidente pone en votación la constitucionalidad del inciso primero del artículo 6º bis. Senador Araya. Don Pedro. A favor, señor secretario. Senadora Vesperger. En contra porque creo que vulnera la Constitución, la vulnera porque establece una doble sanción para un mismo hecho, porque respecto a los derechos de aprovechamiento de agua constituidos con anterioridad a lo que sea la vigencia de esta ley, la sanción de la extinción no limita ese derecho, sino que lo extingue y eso afecta la esencia de ese derecho y eso vulnera el derecho en su esencia, y también porque, aunque no se vea en este artículo, pero no sé cómo se va a terminar aprobando el 134 bis, creo que el procedimiento a que se hace mención en ese artículo y que se hace referencia en este, vulnera también el artículo del debido proceso. En contra. Bien. Senador Galilea. En contra. Senador Huenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Ya. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 2 por la negativa. Aprobado el inciso primero, el artículo 6º bis, su constitucionalidad.
aprobado con la votación que se indica. Estimados colegas, estamos con la orden del día cumplida. Continuamos mañana con la misma metodología. Agradecer nuevamente a Carlos y Óscar que han estado presentes haciendo las opiniones, al ministro también que nos está acompañando y al equipo de las Express que también ha estado y a los colegas que están presentes. A cuidarse porque es el último día de agosto y hay que pasarlo. Así que a todos mucho cuidado. Presidente, perdón, el ministro salió hace un momento, el que lo llamó el presidente me pidió que le diera sus disculpas. En su nombre, ojalá que lo llame para